Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se da por el virus SARS-CoV-2. Este se puede contagiar a través de gotas respiratorias que se liberan cuando una persona tose, estornuda o habla, aunque el virus también puede sobrevivir en superficies o objetos durante un periodo de tiempo. La enfermedad se identificó por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China. Se cree que se originó en un mercado de marisco en Wuhan, donde se vendían animales vivos y productos frescos. Este se propagó rápidamente dentro de la misma región hasta extenderse a otras partes del mundo. Mientras que en México, el primer caso se confirmó el 28 de febrero del 2020 en la Ciudad de México, por lo que el gobierno decretó la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor el 30 de marzo del 2020. Según las estadísticas, se puede ver a través de la gráfica que en el año 2022 los casos acumulados superaron los 1.600.000. Los síntomas pueden variar desde leves hasta graves, entre los cuales destacan la fiebre, tos, dificultad para respirar, fatiga, pérdida del olfato y gusto, entre otros más. Algunos de los principales grupos de personas que estuvieron primero en mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves del COVID-19 fueron personas mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades pulmonares, personas con sistemas inmunológicos debilitados, mujeres embarazadas y niños menores de 5 años. Al inicio de la pandemia se implementaron varias medidas de prevención para reducir la transmisión del virus. Algunas de las primeras medidas incluyeron el distanciamiento social. Se recomendó mantener una distancia de al menos 1 a 2 metros entre personas para evitar el contacto cercano. El uso de mascarillas en lugares públicos y en áreas con alta transmisión del virus. El lavado de manos frecuentemente con jabón y con agua durante al menos 20 segundos. Desinfección de superficies y objetos que se tocan con frecuencia, como manijas de puertas y barandillas. Restricciones de viajes para reducir las transmisiones del virus entre países y regiones. Cuarentena y aislamiento durante un periodo determinado para aquellas personas que habían estado en contacto con alguien infectado o que presentaban algún síntoma del virus. Monitoreo de la salud y reportar cualquier síntoma del virus a autoridades sanitarias. Y a medida que se desarrollaron y aprobaron las vacunas contra el COVID-19 para que las personas se vacunaran y protegieran de este virus. El COVID-19 tuvo un impacto devastador en México, afectando a millones de personas en todo el país. La pandemia causó una gran cantidad de muertes, hospitalizaciones y casos confirmados, abarcando todas las edades, lo que puso a prueba el sistema de salud. Además, la pandemia tuvo un impacto significativo en la economía mexicana. Se estima que más de 1 millón de personas perdieron su empleo debido a la pandemia. La tasa de desempleo aumentó significativamente y muchos negocios enfrentaron dificultades para sobrevivir. Una de las principales razones fue que debido al peligro de contagio que había, se implementaron medidas de confinamiento y distanciamiento social para frenar la propagación del virus. Otra razón importante fue la disminución de la demanda de bienes y servicios, ya que las personas redujeron sus gastos en actividades no esenciales. La inseguridad alimentaria se convirtió en un gran problema, especialmente en las comunidades más marginadas y vulnerables. Además, existía el miedo de poder contagiarse a través de otro tipo de alimentos, ya que debían estar en buenas condiciones para poder ser consumidos, lo que también llevó a la industria alimenticia a llevar un control más estricto para evitar el virus o derivados del mismo, aunque algunas personas optaron por comprar a grandes cantidades para evitar las salidas recurrentes, otras preferían consumir a través de servicios de aplicaciones. Esta pandemia obligó a las escuelas a cerrar, afectando a todos los estudiantes de todos los niveles. Y esto llevó a que los estudiantes tuvieran que adaptarse a llevar sus estudios en línea con plataformas digitales que facilitaban la conexión y el aprendizaje. Todo esto les afectó también en la salud mental y emocional de los estudiantes. Tuvieron que adaptarse a realizar trabajos en herramientas digitales que tanto para algunos niños como para los padres de familia fue una gran dificultad. También la falta de estos recursos tecnológicos fue un gran problema.
especialmente en áreas rurales y marginadas. La salud mental y emocional estaba de por medio entre los estudiantes, ya que la pandemia afectó la capacidad de los estudiantes para desarrollar habilidades sociales y emocionales, ya que la educación en línea limitó las oportunidades para interactuar con otros estudiantes y profesores. La ansiedad, el estrés y la depresión tuvieron un aumento significativo debido a la incertidumbre, el aislamiento, problemas de sueño, cambios en los hábitos alimenticios, la pérdida de empleos, cambios en el mercado laboral, disminución de la actividad física, cambios en la dinámica familiar, deterioro de las relaciones y traumas causados por dicha pandemia. El COVID-19 ha tenido un impacto devastador en la vida de las personas a nivel global. No solo afectó la parte física, sino que todos estos aspectos presentados previamente han tenido repercusiones en sus vidas. Según los testimonios realizados, algunas personas sufrieron pérdidas de familiares, lo que hizo que entraran en depresión. Su círculo social era más pequeño por causas del aislamiento y tener que haberse dedicado a sus hobbies u otras actividades dentro de casa para evitar exponerse. Bueno, en el sentido académico me fue muy bien, pero a causa de que dejé de tener amigos por el COVID, ya que no pude relacionarme con las demás personas, entonces me refugié en el estudio. Vi cómo muchos familiares fallecieron y mi familia mi padre tuvo depresión porque perdió muchos familiares. Otra parte de la población que también sufrió las consecuencias de una manera diferente y que fue un reto bastante confuso y aterrador fue hacia la población infantil. Esto debido a que muchos niños tuvieron que adaptarse al nuevo modo de enseñanza en línea, la falta de interacción social y las limitaciones al aire libre. Clases de matemáticas se requiere, al menos en mi parte, una pizarra con un plumón y un público para poderles explicar de una manera más adecuada. Este reto fue importante porque de pasar del ámbito nosotros estábamos encerrados en la casa presencial a en línea, pues no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo adaptarlo y ¿qué fue lo que hice? Pues, a través de un pizarrón, estar enfocado en una cámara y poder así transmitirles las clases de matemáticas y hacer como si mis alumnos estuvieran completamente de forma presencial. Entonces, este fue un reto muy importante en mi vida de cómo poder plasmar estas clases a través de una cámara gráfica o de video en este caso. No conocía a mis compañeros, no podía jugar con ellos, no conocía mi escuela, no conocía a la maestra. Esta pandemia representó muchos desafíos en la vida de las personas, desde tener que adaptarse a las plataformas digitales y poder comunicarse a través de ellas, hasta adquirir los conocimientos educativos adecuados de la mejor manera posible. Para algunos la pandemia significaba la pérdida de empleo o la reducción de horas de trabajo. Sin embargo, para otros la pandemia ha sido una oportunidad para adaptarse a nuevas formas de trabajo y desarrollar nuevas habilidades. Cuando surgió la pandemia, yo tuve varias complicaciones porque estaba trabajando. Yo trabajaba en recursos humanos, tenía que contratar gente para diferentes áreas, lo que era más complicado porque
la gente no iba tan fácil, precisamente porque no podía salir de sus casas y tenía miedo de convivir con alguna otra persona y poder contagiarse. Y en dicho trabajo llegó un momento en el que me disminuyeron el sueldo y era muy difícil también que pudiera sostener los gastos en la familia. Posteriormente pues vino un recorte de personal, me quedé sin trabajo y tuve que buscar otras formas de solventar los gastos, que eran ventas por internet y ventas también en los tianguis, tomando muchas medidas. Durante la pandemia de COVID-19 se utilizaron varios tratamientos para combatir el virus. Entre ellos se encontraban medicamentos antivirales como Paxlovid, Veklury y Lagebrio para reducir la gravedad de los síntomas, plasma de convaleciente para personas con sistemas inmunitarios debilitados y anticuerpos monoclonales como Pengarda para prevenir el COVID-19 en personas con sistemas inmunitarios debilitados. La pandemia sigue presentando desafíos como la necesidad de desarrollar y distribuir vacunas y tratamientos efectivos y accesibles para todos. La recuperación económica, requiriendo políticas y estratégicas efectivas para estimular el crecimiento económico y la creación de empleos. La vacunación es fundamental para proteger la salud pública, ya que ayuda a prevenir la propagación del virus y a reducir la carga de enfermedades en la población. La pandemia del COVID-19 ha sido una experiencia global que ha afectado a millones de personas en todo el mundo. Aunque ha habido desafíos y pérdidas, también ha habido momentos de solidaridad, resiliencia y esperanza. Es importante recordar que la pandemia ha sido una experiencia compartida por todos. Ha sido un recordatorio de la importancia de la conexión humana, la empatía y la comprensión. Nos ha recordado que todos somos vulnerables y que todos necesitamos de la ayuda y el apoyo de los demás en algún momento de nuestras vidas.